Bien, chicos, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Nos estaría correspondiendo glándula parótida, así que vamos a hablar un poco más del tema. Vamos a comenzar con una breve introducción, luego ya nos vamos a enfocar un poco más a todo lo que respecta a su anatomía. Adicionalmente, vamos a hablar un poco de su función. Bien, la glándula parótida es una glándula salival que va a estar ubicada en la zona preauricular, ¿no? Esta zona tiene como característica ser aplanada, ¿no? Y bueno, también vamos a encontrar ambas glándulas que van a estar en la zona lateral de la cara. Como tal, es la más voluminosa de las tres glándulas salivales, ¿no? Y conocemos a las otras como la glándula submandibular y la glándula sublingual. Entonces nosotros sabemos que la parótida es una glándula de predominio seroso, ¿no? Va a producir saliva serosa, de tipo serosa. Entonces ya les había dicho que iba a ser la más grande de las tres, o dentro de las tres glándulas salivales, ¿no? Bueno, eh, les dije que se encontraba en la zona preauricular, ¿no? O sea, nos hablamos que va a estar por delante del oído y por debajo del arco cigomático. Ahora, em, nuestra glándula va a tener forma lobulada, ¿no? Y ahí les comenté que va a estar rodeada por la fascia parotidia, o también conocida como la cápsula parotidia, ¿no? ¿Qué va a producir la glándula? Va a producir una enzima llamada alfa-amilasa, y esta también la conocemos como la tialina. ¿Y dónde se secreta la tialina? Se secreta en la cavidad oral. Ahora, este es el sitio en donde va a desembocar el conducto de la glándula parótida, que también vamos a conocer como el conducto de Stenone. Esta enzima se va a encargar de iniciar la digestión química del almidón. Entonces, aquí nosotros podemos, por ejemplo, ver a la glándula parótida, ¿no? Em, ya les había dicho que dónde se ubicaba en la zona preauricular. Y ahora vamos a hablar un poco más de su anatomía, ¿no? Sobre su irrigación, el drenaje venoso y la inervación. Bien, voy a hacer el cambio para compartir mi pantalla desde mi tablet para poder explicarles mejor. Listo, ¿me escucha? Sí. Ya. Te decía que lo voy a tener en cuenta, lo de la pregunta, para que se las pueda validar. Ya. Listo, entonces vamos a comenzar a hablar de la glándula, bueno, de la anatomía como tal, ¿no? De la glándula parótida. En este caso, bueno, vamos a comenzar hablando de las células parotidias, ¿no? Aquí vamos a encontrar nosotros eh, a la pared posterior, ¿no? A la pared externa y a la pared anterior. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a saber eso? Nosotros vamos a tener en cuenta que nuestra glándula parótida va a estar formada por tres paredes y dos extremos. Yo ya les había dicho el nombre de estas tres paredes, que va a ser pared externa, pared anterior, pared posterior. Y entre los extremos, y vamos a encontrar el extremo superior y el extremo inferior. Entonces, comenzamos con la pared externa, ¿no? Aquí, bueno, como tal, estas tres van a pertenecer a la célula parotidia, ¿no? Ya les había dicho, vamos a agregar un poco de información respecto a eso para que ustedes también puedan ubicarse mejor. Nosotros tenemos aquí a la celda
parotidia, que esta va a estar formada por 3 paredes y 2 extremos. Entonces, bien, em, ¿qué tenemos que saber? Nuestra glándula parótida en la celda parotidia. Ya. Esta celda parotidia va a ser un espacio anatómico que va a estar bien delimitado, por la fascia parotidia. Ahora, esta fascia va a ser una extensión de la fascia cervical profunda que va a formar una cápsula densa alrededor de toda nuestra glándula. ¿Y qué va a proporcionarnos con esto? Nos va a proporcionar soporte y nos va a proporcionar protección. Entonces les había dicho que esa celda iba a estar delimitada, ¿por quién? Por la fascia parotidia, ¿no? ¿Para qué? Para que nos proporcione soporte y protección. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los límites de esta celda parotidia? Bien, dentro de los límites nosotros vamos a encontrar el límite anterior, el límite posterior, el límite superior, inferior y medial. Dentro del anterior nosotros vamos a encontrar al músculo macetero y también encontraremos al borde posterior del ramo de la mandíbula. Bien, dentro del límite posterior vamos a encontrar nosotros a la apófisis mastoides. También encontraremos, a la apófisis mastoides del hueso temporal. Y también estará el músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. ¿Qué más? Tendremos en el límite superior al conducto auditivo externo y al arco cigomático. En su límite inferior estará cigomático. Dentro del inferior vamos a encontrar el ángulo de la mandíbula y el medial. Y en el medial íbamos a encontrar a la apófisis estiloides y los músculos estilofaringio, estiloioideo y estilogloso. Entonces aquí encontraremos a la apófisis estiloides. Acá van a estar los músculos estiloioideo, estilofaringio y a los nódulos linfáticos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro hasta ahí. Bien, entonces ya hablamos de los límites, ahora vamos a mencionar el contenido. ¿Cuál será el contenido de la celda parotídea? Bien, la glándula parótida como tal va a estar dentro de la celda parotídea, ¿no? Pero ¿quiénes más le van a ir acompañando? El nervio facial, el conducto parotidio, que va a ser también conocido como el conducto de Stenón, y sus ramas, la arteria carótida externa, perdón, el nervio facial, ¿no? Y bueno, en sus ramas también vamos a encontrar la arteria carótida externa y sus ramas terminales. Vamos a encontrar a la vena retromandibular y a los nódulos linfáticos parotídeos. Entonces, les había mencionado que iba a estar formado por 5, por
5, bueno, 6 estructuras. ¿Cuál iba a ser el primero? La glándula parotidia. Después íbamos a encontrar al conducto parotidio. En tercer lugar iba a estar el nervio facial y sus ramas. Luego la arteria parótida externa y sus ramas. Retromandibular. Y aquí va a estar los nódulos linfáticos parotidios. Bien. Estos van a formar parte de la celda parotidia. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok. Bien, ahora vamos a hablar como tal de la pared externa y bueno, de los extremos, ¿no? Lo que vamos a ir encontrando. Bien, como yo les había dicho, esta iba a estar delimitada por 3 paredes, una pared anterior, una pared posterior y una pared externa. Y también iba a tener 2 extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Entonces, dentro, dentro de la pared externa, nosotros vamos a encontrar límites, ¿no? Vamos a encontrar la fascia parotidia, el pie, el tejido subcutáneo, el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, lo vamos a ordenar de esta manera para que se pueda entender. Vamos a poner límites. Voy a usar otro color para que no se pueda confundir. Bien, tenemos los límites. Bueno, la pared externa de la célula va a estar formada principalmente por la fascia parotidia. Y yo que les había dicho respecto a la fascia parotidia, que esta iba a ser una extensión de la fascia cervical profunda. La fascia cervical profunda es una estructura que envuelve la glándula parotidia y que va a formar una cápsula densa que va a ser esta, eh, va a actuar como su límite externo. Entonces, aquí adicionamos también que vamos a encontrar al piel y el tejido subcutáneo, que estos van a cubrir la fascia parotidia. Y, bien, además va a estar formada por el músculo esternocleidomastoideo. Ya, en la parte más posterior de la glándula, la fascia se va a fusionar con la fascia del esternocleidomastoideo, que también forma parte de la pared externa.
Entonces, ¿qué habíamos dicho de la fascia parotidia? Que es una extensión de la fascia cervical. ¿Y qué va a hacer? Junto con este van a envolver a la glándula parotidia. La piel y el tejido subcutáneo van a cubrir la fascia parotidia, van a cubrir esta fascia, y que en la parte posterior vamos a encontrar a la fascia del esternocleidomastoideo, que también va a formar parte de la pared externa, ¿no? Que se va a fusionar con la fascia parotidia. Bien, dentro de su contenido, vamos a encontrar a los nervios cutáneos, que estos van a proporcionar sensibilidad a la piel que cubre la glándula, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica también que estén comprometidos el nervio auricular mayor y la rama cervical del nervio facial. Bien, el nervio auricular mayor es rama del plexo cervical, que pasa superficialmente tanto por la glándula y también como tal va a proporcionar inervación sensorial a nuestra piel y va a inervar la parótida, ¿no? Y el lóbulo de la oreja. Entonces, aquí le vamos a poner que va a inervar la glándula parótida y el lóbulo de la oreja y que juntos van a brindar sensibilidad. Vamos a ponerle inervación sensorial. Ya. La rama cervical del nervio facial va a inervar los músculos de la expresión facial en la región cervical inferior. Entonces, estos van a inervar los músculos de la expresión de la cara. Bien, ahora vamos a pasar a la pared anterior. Igual vamos a dibujarlo de la misma manera. Vamos a poner límites. Acá los límites van a ser la apófisis mastoides del hueso temporal, vamos a encontrar oh, pared anterior es este borde posterior del ramo de la mandíbula y al músculo macetero. Bien, dentro de su contenido vamos a encontrar nosotros al conducto parotíneo o de Stensen, que va a cruzar la superficie del músculo macetero antes de perforar el músculo bucinador y abrirse en la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. Entonces vamos a encontrar nosotros a el conducto parotídeo. Bien. ¿Y qué va a hacer este? Va a cruzar la superficie del músculo macetero. Entonces, aquí vamos a poner que cruza la superficie del músculo macetero, ¿no? ¿Para qué? O sea, em, para abrirse en la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. ¿Y esto va a pasar cuándo? Esto va a pasar antes de la perforación del músculo bucinador. En segundo lugar, tendremos en su contenido a las ramas del nervio facial. Como sabemos, el nervio facial es el séptimo par craneal. Bien,
Aquí estarán las ramas bucal, rama cigomática, y rama mandibular. Y los tres van a atravesar la glándula. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Bien. Todo claro. Vamos a continuar con la pared posterior. Igual vamos a poner los límites. Los límites en la pared posterior. Bueno, en este caso, esta estructura va a estar constituida, ahora sí, por la apófisis mastoide, también por el vientre posterior del músculo, apófisis mastoides del hueso temporal. Y aquí pondré que también está por el vientre posterior del músculo digástrico. Y tenemos al músculo esternocleidomastoideo. Dentro de su contenido vamos a tener la primera estructura va a ser la arteria auricular posterior. Esto va a ser, en segundo lugar va a estar el nervio. Acá. El nervio auricular mayor. Y en tercer lugar va a estar el plexo cervical superficial. Bien, entonces, recordando, la arteria auricular posterior es rama de la arteria carótida externa. Acá, rama de la arteria carótida externa. ¿Qué más? Esta arteria va a irrigar a las áreas cercanas y partes de la glándula carótida, ¿no? Irriga bien. Y el nervio auricular mayor, ¿de quién es rama? Es rama del plexo cervical. ¿Y esto qué nos va a nosotros proporcionar? Nos va a proporcionar sensibilidad, sobre todo a la piel que cubre la glándula parotídea. Y les había comentado que tenemos al plexo cervical superficial y es aquí, bueno, son fibras nerviosas que se van a distribuir a la piel y a la fascia superficial. Entonces son fibras nerviosas que se van a distribuir a la fascia superficial. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos señalar también ciertas estructuras que creo que se ve un poquito mejor. Acá tenemos al músculo, acá. Voy a señalar con azul. Ya. Miren, aquí se puede ver al músculo esternocleidomastoideo. Por acá tendremos al músculo estiloioideo.
como que haciendo un recap de todo lo que les he mencionado, todas las estructuras que les he mencionado. Estilo y oideo. Acá, el vientre posterior, acá les había dicho que estaba el vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Que era dentro de los límites. Aquí está el vientre posterior del músculo digástrico. Por acá tenemos a la faringe. Aquí estará el ligamento estilomandibular. Por aquí tendremos el músculo estilogloso. ¿Y dónde habíamos visto esto? Dentro de la pared. ¿Se acuerdan dentro de dónde? Dentro de los límites medial de la celda parotídea. Encontramos acá la fascia parotídea también. Por acá estará la fascia cervical. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué esta otra estructura? ¿Qué otra estructura visualizamos por aquí? Acá está el músculo estilogloso. Acá señalado acá. Y aquí estará el ligamento esfenomandibular. Bien, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Bien, vamos a continuar con los extremos. Igual lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a poner los límites y por aquí pondremos el contenido. Bien, dentro de los límites, eh, este extremo superior va a estar delimitado por el conducto auditivo externo y también por el arco cigomático. Dentro de los contenidos vamos a nosotros a encontrar a la rama temporal del nervio facial. Vamos a encontrar también a los vasos temporales superficiales. Y bueno, las ramas temporales del nervio facial van a inervar los músculos de la frente y el párpado superior. Y los vasos temporales superficiales son parte de la arteria temporal superficial, ¿no? Y van a tener sus venas satélites que van a irrigar y van a drenar toda esta área. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda respecto a esto?
Sí, Todo todo claro. claro. Ya, bien. Dentro del extremo inferior vamos a encontrar vamos a poner también límites. Y por aquí pondremos el contenido. Ay, ya. Límites y contenido. Ok. Dentro de los límites, nosotros vamos a tener que esta zona va a estar delimitada por el ángulo de la mandíbula y también por la porción adyacente del músculo esternocleidomastoideo. Bien. Y dentro del contenido vamos a tener al nervio facial transverso, al nervio cervical transverso, y los nódulos linfáticos parotidios inferiores. Bien, el, el nervio cervical transverso va a ser rama del plexo cervical que va a proporcionarnos la inervación sensitiva a la piel del cuello, ¿no? Entonces, ¿de quién es rama? Rama del plexo cervical. Los nódulos linfáticos parotídeos, esos nódulos linfáticos van a drenar linfa de la glándula parotidia y también de otras zonas circundantes, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que en su extremo inferior vamos a encontrar el ángulo de la mandíbula y a la porción adyacente del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la célula parotidia, la celda, va a ser una región anatómicamente importante. ¿Por qué? Porque las estructuras eh, que los conforman, ¿no? Eh, van a contener eh, importantes nervios, vasos y músculos, ¿no? Eh, y esta información es esencial, ¿no? O sea, nuestra información es esencial, o sea, que nosotros sepamos dónde está ubicado cada cosa. Es importante para que nosotros más adelante podamos, por ejemplo, ¿no? En procedimientos quirúrgicos, no sé, en el contexto de diagnósticos, tratamientos, como les dije, también procedimientos quirúrgicos que van a estar relacionados con la glándula parotidia. Pero sobre todo en esa zona vamos a encontrar bastante irrigación, inervación, ¿no? Bueno, acá hemos desglosado como que cada partecita de la celda parotidia. En este momento habíamos dado como un resumen de todo lo que íbamos a encontrar, de todas las estructuras que íbamos a encontrar, pero aquí lo hemos desglosado en base a sus tres paredes y a sus dos extremos. Bien, vamos a tener también las relaciones intrínsecas. ¿Cuáles van a ser estas relaciones intrínsecas? Bueno, aquí no pude cambiarle de título, pero me estaba refiriendo a eso. Así que voy a ponerlo, lo voy a sobreponer para que no se confunda. Acá voy a poner
Ya. Bien, dentro de las relaciones intrínsecas, ¿qué podemos decir? Que estas van a ser esenciales para, bueno, para poder entender toda la anatomía como tal, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Los lóbulos de la glándula parotidia. Vamos a encontrar los lóbulos. em, Va a tener un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Dentro del lóbulo superficial, ¿qué podemos decir? Este va a ser la porción más grande y también de paso visible y va a cubrir el músculo macetero. ¿Qué más? El lóbulo profundo, por otro lado, va a estar situado entre el ramo de la mandíbula y el proceso mastoideo. Este va a estar en contacto cercano con la pared lateral de la faringe. Contacto con la pared de la faringe. Y por aquí les había dicho que está entre el eh, ramo de la mandíbula y el proceso mastoideo. Ahora, ¿cuáles van a ser las estructuras del nervio facial? Este es el séptimo par craneal, ¿no? Que este va a pasar a través de la glándula parotidia, dividiéndose en el plexo parotidio. Se va a bifurcar en dos ramas principales. eh, Se va a bifurcar en em, la rama temporofacial y cervicofacial. Bien, entonces estos a la vez se van a ramificar para inervar los músculos de toda la expresión facial, ¿no? La presencia del nervio facial dentro de esta glándula es importante para, bueno, desde un aspecto clínico, ¿no? Para, como ya les he dicho, para procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, dentro del conducto parotidio, este se va a originar en la superficie anterior del lóbulo superficial. Acá vamos a poner conducto conducto parotidio. Se va a originar en la superficie anterior del lóbulo superficial y de este modo va a cruzar el músculo macetero. ¿Qué va a pasar? Va a perforar el músculo bucinador y se va a abrir en la cavidad oral, ¿no? Ya les había dicho anteriormente que va a ser a nivel del segundo molar superior. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la arteria carótida externa. Esta pasa a través de la glándula parótida antes de que se logre dividir en sus ramas terminales, que van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Entonces va a eh, atravesar la glándula parótida antes de dividirse. ¿Y en qué rama se divide? Les había dicho que iba a ser en la arteria temporal superficial y la arteria maxilar.
Bien, también tendremos a una cuarta estructura que va a ser la vena retromandibular. Va a estar formada ¿por quién es? Por la vena temporal superficial y por la vena maxilar. Esto va a discurrir por toda la glándula y va a participar en el drenaje venoso. Bien, vamos a ver irrigación y drenaje venoso. ¿Qué venas y qué arterias voy a encontrar? Aquí vamos a comenzar, bueno, con la irrigación arterial. En este caso, la irrigación arterial de la glándula parótida va a provenir de las ramas de la arteria carótida externa. Ya les había dicho, vamos a poner aquí. Todas van a venir de la arteria carótida externa. Y en este dibujito lo vamos a poder ir señalando. Acá vamos a encontrar a la arteria temporal superficial. Aquí encontraremos a la arteria maxilar. Aquí estará, ya les había mencionado, a la arteria temporal superficial, a la arteria maxilar y como tal a la rama de la arteria auricular posterior, que estos también van a contribuir en la irrigación. La arteria temporal superficial va a proporcionar ramas que van a irrigar la parte superior de la glándula y la arteria maxilar, por otro lado, va a irrigar las zonas más profundas. Bien. Por otro lado, tenemos a las venas. El drenaje venoso de la glándula parotidia está realizado principalmente por la vena retromandibular. Y aquí nosotros encontraremos también el mismo dibujito y vamos a encontrar a la vena auricular posterior. Acá va a estar la vena maxilar. La vena temporal superficial, la vena temporal media, el conducto parotidio, la vena facial y acá estará la vena yugular externa. Bien, entonces nosotros vamos a hacer énfasis en, y bueno, como tal tenemos a la vena retromandibular que se va a dividir en dos ramas, una anterior que se va a unir a la vena facial y de este modo va a drenar en la vena yugular interna y va a haber otra posterior que se va a unir a la vena auricular posterior
y estas van a irrigar la vena yugular externa. ¿Ok? Entonces también, bueno, tenemos el mismo dibujo y tenemos, ya les había dicho que se dividía en dos ramas, ¿no? Esta, la vena retromandibular en dos ramas. En dos ramas. La rama anterior se une a la facial y va a drenar ¿dónde? En la vena yugular interna. Por otro lado tenía la vena posterior, la rama posterior, y esta se va a unir con la vena auricular posterior y van a desencadenar en la vena yugular externa. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí, Andrea. Bien. Vamos a continuar ahora con la inervación. Ya, listo. La inervación de la glándula parótida es compleja. Entonces, les decía que, bien, era que la inervación, como tal, vamos a encontrar una inervación sensorial, una inervación parasimpática, simpática, ¿no? Esta inervación iba a ser compleja, va a involucrar componentes sensoriales, ya les dije, también los simpáticos y parasimpáticos. Dentro de los sensoriales, nosotros vamos a poner inervación sensorial. Por acá pondremos inervación simpática. Y por aquí, inervación parasimpática. Bien, la inervación sensorial va a estar proporcionada por el nervio auriculotemporal. ¿Ya? Por el nervio aurículo temporal. Que esta va a ser rama de el nervio mandibular, ¿no? Este va a llevar fibras sensitivas a la glándula y también a la piel circundante. Sensitivas a la glándula parotidia y a la piel. En la inervación parasimpática, nosotros podemos decir que este es esencial para la secreción salival, ¿no? Vamos a ponerle aquí secreción salival. Va a comenzar en el núcleo salival inferior, en el tronco encefálico, a, y va a conducirse a través del nervio glosofaringio, que es conocido como el noveno par craneal, ¿no? Y luego a través del nervio timpánico y el nervio petroso va a llegar hasta el ganglio óptico. Desde el ganglio óptico, las fibras postganglionares se van a unir al nervio timpánico y el nervio petroso menor hasta el ganglio óptico. No, perdón, van a llegar desde el ganglio óptico, las fibras postganglionares se van a unir al nervio auriculotemporal para así poder alcanzar a la glándula parótida, para que así puedan inervar también la glándula parótida. Ahora, cuando hablamos nosotros de la inervación simpática, esta va a provenir del plexo carotidio externo. Acá. Y como tal, bueno, con las fibras que se van a encontrar acá, van a atravesar el ganglio óptico, ¿no? Sin hacer sinapsis y van a alcanzar la glándula parótida.
La estimulación simpática va a reducir la secreción de la saliva y de esta manera la va a hacer más viscosa. Ahora, la glándula parótida, como tal, sabemos que es una glándula, es una estructura anatómica vital con ciertas relaciones complejas y múltiples componentes vasculares y nerviosos, ¿no? Les había dicho que íbamos a, sobre todo dentro de los nervios, encontrar al auricular temporal que nos iba a dar la inervación sensorial a través de, bueno, a través del nervio auriculotemporal iban a llegar todas las ramas que salían del nervio óptico a poder alcanzar a la glándula parótida para poder inervarla, y eso nos iba a dar mayor secreción salival también, ¿no? Porque se iba a encargar como tal de eso, de la inervación simpática, y el plexo carotidio externo iba a estar dentro de la inervación simpática, ¿no? Para que pueda así estimular a la glándula parótida a reducir la secreción de la saliva, ¿no? De esta manera la hace un poco más viscosa. Entonces aquí encontramos al plexo carotidio externo. Ahora, hasta aquí todo claro respecto a inervación, y irrigación y drenaje venoso. Sí, todo claro. Bien, vamos a hablar un poco de las funciones, ya como para poder terminar, y para que ustedes también sepan cuál es la importancia de la glándula parótida. Yo les había dicho ya que la glándula parótida tenía dentro de sus características que era la más grande de las tres glándulas salivales, ¿no? ¿Cuáles eran las otras dos glándulas? La submandibular y la glándula sublingual. Entonces, bien, yo les había dicho que, eh, bien, bueno, anatómicamente tiene forma lobulada, ¿no? Pero ¿qué más? También debes mencionar que su función primaria es la producción de la saliva serosa y que esta va a jugar un papel vital en la digestión inicial de los alimentos, ¿no? Y también la lubricación de la cavidad oral y la defensa inmunológica contra los patógenos. Es por eso que decimos que se encarga de producir de saliva serosa, se encarga de la digestión inicial de los carbohidratos, de la lubricación y la humidificación de la cavidad oral, la protección de los dientes y la mucosa oral y la facilitación del gusto. ¿No? ¿Por qué decimos facilitación del gusto y la deglución? Ya. Lo que pasa es que la saliva va a facilitar la disolución de las sustancias químicas en los alimentos, y de esta manera va a permitir que los receptores del gusto que se van a encontrar en nuestra lengua perciban todos los sabores. Ahora, también tiene un papel importante en la formación del bolo alimenticio, ya que va a facilitar el tránsito de los alimentos a través del esófago para que llegue hacia nuestro estómago. Tiene también, les había dicho, protección de los dientes y mucosa oral. ¿Por qué? Porque la saliva tiene propiedades protectoras, ¿no? Es un medio alcalino que va a neutralizar los ácidos en la boca y y le va a ayudar como tal a prevenir la desmineralización del esmalte dental. Entonces, esto nos va a proteger contra las caries. Además, también tiene factores antimicrobianos como los lisocimas y la lactoferrina, ¿no? Que van a ayudar a reducir la carga bacteriana que se van a encontrar en nuestra boca, y de esta manera nos protege contra las mucosas de infecciones. Claro, protege nuestras mucosas contra las infecciones, ¿no? Eh, y bueno, como tal, les había dicho la producción de la saliva serosa. Creo que era de una de sus preguntas también, qué tipo de saliva producía la glándula parótida, ¿no? Está bueno, como tal la saliva va a estar rica en enzimas, ya les había explicado, ¿no? Sobre todo en la amilasa salival, que conocemos también como la tialina. Ahora hablamos también de regulación de la secreción salival de la glándula parótida. Hace un momento les había mencionado los tipos de inervación, la inervación sensorial, parasimpática y simpática, y aquí, en el tema de la regulación de la secreción de la saliva, bueno, va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo va a estar en inervación parasimpática y simpática. En parasimpática va a provenir del nervio glosofaringio, ¿no? Que ya les había explicado cuál era el recorrido, y va a estimular la secreción de la saliva acuosa y rica en enzima. La inervación simpática va a provenir del plexo carotidio externo y va a estimular una secreción más viscosa y en menor cantidad, rica en proteínas. ¿Está bien?
Entonces, bueno, como tal, esto nos indica que la glándula parótida no solo es importante en nuestra digestión, sino que también nos protege y se encarga del mantenimiento de la salud oral, ¿no? Por así decirlo. Bien, ahora ahí les comparto el PPT para que puedan revisar también la bibliografía, para que tengan esas anotaciones también, se las voy a ir pasando y vamos a llenar el post-test. ¿Está bien? Sí, está Ok. bien, Andrea. Gracias. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo respecto a la clase de hoy. No sé si es que tienen alguna duda respecto a lo de la glándula parótida para responder tipo, en los últimos minutos que nos queda. ¿Ninguna duda entonces? Ninguna. Listo. Voy a compartir. Bien, en ese caso, voy a pasar el link del post-test y ya no se olviden de llenarlo para poder contarles la asistencia, para que también podamos ver cómo ha sido tipo, la evaluación y el entendimiento de la clase del día de hoy. Ahora les paso con las anotaciones el PPT para que puedan estudiar. Y ya nos estamos comunicando para la siguiente clase. Gracias, Andrea. Sí, Andrea, está bien. Gracias. Listo, chicos, cuídense.